Buenas, esta es la continuación y el último circuito. En este caso vamos a ver el circuito RCL en serie. Para ello tenemos que hacer un previo análisis para poder resolverlo mediante las leyes de Kirchhoff y nos dice lo siguiente. Leyes de Kirchhoff. Como vimos anteriormente en nuestro primer circuito, el RL, nos dice que el voltaje en la resistencia va a ser igual a la resistencia por la intensidad de corriente. Hasta ahí vamos bien. ¿Qué sigue? El voltaje en la capacitancia va a ser igual a la carga sobre la capacitancia. Hasta ahí, todo vamos correcto, es como lo que hemos visto antes, no hay diferente. El voltaje en L va a ser igual a L por Q. Q no la conocemos. Q, ¿qué es? Q es la derivada de la intensidad de corriente respecto al tiempo. Y conocemos I, no. Entonces, ¿qué podemos sacar de I? Que I va a ser dQ, que es la derivada de la carga respecto al tiempo. Entonces tenemos que L va a ser Q', perdón. Juntando todo esto obtenemos lo siguiente. L Q'B' más R Q', porque no conocemos la intensidad y la intensidad es de Q de T, más nuestro capacitor o nuestra capacitancia, que es Q entre C, igual a nuestro voltaje. Procedemos a acomodarlo en la derivada de mayor orden, en la cual es Q'B', y sustituimos simples valores. Entonces sustituimos nuestro primer valor, el cual va a ser 0.3 Q'B', no lo olviden, más nuestra resistencia, que es 60 ohms, en Q', más la capacitancia, que va a ser 1, 4.3 por 10 a la menos 3, igual a nuestros 600 volts. Tenemos que simplificar nuestra derivada de mayor orden y para ello tenemos que multiplicar todo entre 0.3. Simplificando nos queda que Q'B' más 60 entre 0.3 nos va a quedar que es igual a 200. Q' más 0.3 por 4.3 por 10 a la menos 3 nos va a quedar que es 100.000 entre 129 por Q, aquí no olviden que es Q, por Q, igual a los 600 volts entre 0.3 nos va a quedar que es igual a 2000. Ahora ya nos queda otro circuito simplificado para poder proceder mediante las transformadas de Laplace. Así es que continuemos. La transformada de Laplace de Q'B' más 200 por la transformada de Q' más 100.000 entre 129 por la transformada de Q igual a 2000, perdón, por la transformada de 1. Aplicando y simplificando nos va a quedar lo siguiente. La transformada de la Q'B' va a ser S cuadrada Q de S menos S Q0 menos Q' evaluada en 0 más la transformada de la Q' nos va a quedar que es igual a 200 por, no olviden el por que es importante, S Q de S menos Q evaluada en 0 más, continuando aquí abajo porque ya no va a caber, va a ser 100.000 129 por QDS igual a 2000 entre S. Aplicando nuestros valores iniciales, en los cuales se nos relata que Q evaluada en 0 va a ser igual a 0 y Q'
evaluado en 0 va a ser igual a 0. Entonces podemos simplificar nuestra transformada que acabamos de hacer en Laplace y nos va a quedar simplificado. Nos puede quedar lo siguiente: s cuadrado q de s más 200 sq evaluado en s más 100.000, perdón, 129 q de s igual a 2000, perdón, entre s. ¿Por qué? Porque s por q evaluado en 0 dijimos que es 0. Qb' evaluado en 0 dijimos que también es 0. Y tenemos que q evaluado en 0 sigue siendo 0. Aquí qds sigue siendo qds y aquí 1 entre s sigue siendo 1 entre s. Entonces s por qds 0 se elimina. Menos qb' se elimina. 200, aquí propiedad distributiva, nos va a quedar 200 entre sqds, aquí me faltó, perdón. Menos, aquí es 0, así que se van a eliminar y nos va a quedar este circuito simplificado. De aquí tenemos que proceder a realizar nuestra simplificación de qds. Y nos queda que qds por s cuadrada más 200, que no se nos olvide, s más 100.000 evaluado entre 129 igual a 2000 entre s. Simplificando qds y despejándola, nos queda que s va a multiplicar a s cuadrada más 200 s más 100.000 entre 129. Procedemos a realizar nuestras fracciones parciales y nos queda que 2000 va a ser igual a entre s más bs más c. ¿Por qué bs más c? Porque esto es un trinomio el cual está elevado al cuadrado, el cual es muy complejo de simplificarlo, así es que lo vamos a tomar tal cual y lo vamos a tener que hacer como bs más c entre s cuadrada más 200s más 1, 2, 3 entre 129. Simplificando, nos queda que 2000 va a ser igual a, que va a ser multiplicado por s cuadrada más 200s más 100.000 entre 129 más bs más c por s, nos va a quedar bs cuadrada más cs. Ya simplificando. Ahora, ¿qué es lo que debemos hacer? Aquí podemos hacer una simplificación muy sencilla, en la cual consiste en hacer si s es igual a 0, si s es igual a 0, b va a ser igual a 0 y c va a ser igual a 0. Entonces por ende nos va a quedar lo siguiente: evaluado en 0 nos va a quedar esto 0, 0 y nos va a quedar nada más este número, y nos va a quedar que 2000 va a ser igual a multiplicado por 100.000 entre 129. ¿Esto a qué va? ¿Y esto a qué va a ser? Igual, muy simple. Simplificando esto y haciendo nuestras propiedades que aplicamos anteriormente, como ya hemos visto, perdón, nos va a quedar que a va a ser igual a 129 entre 50. Y mira, ¿por qué entre 50? Pues porque si dividimos 2000 entre 100.000 nos va a quedar 50. Una simplificación muy sencilla. Muy bien, continuemos en la siguiente hoja. Entonces teníamos que 2000 va a ser igual a s cuadrada más 200s más 100.000 entre
129 más b, s cuadrada más c. Ya tenemos el valor de a, el cual era 129 entre 50. Ahora, ya no podemos buscar raíces o los ceros de la función, debido a que como tenemos un cuadrado aquí, ya no podemos seguir. Entonces, ¿qué es la ruta más viable que nos queda? La ruta más viable es multiplicar todo. Y a decir, ¿cómo multiplicar todo? Muy sencillo, no hay nada de qué alarmarse. Nos va a quedar que 2000 va a ser igual a por s cuadrada más 200 por as más, como ya sabemos, 100.000 entre 129a más bs cuadrada más cs. ¿Qué procedemos o qué podemos obtener aquí? Primero tenemos que juntar términos semejantes, y por ello me refiero a los que tengan la misma base. En este caso tenemos que a por s cuadrada va a ser igual a abc. Pero aquí nada más tenemos un término que es constante, no tenemos ningún término que está multiplicando ese cuadrado. Por ende hacemos lo siguiente: a s cuadrada más bs cuadrada va a ser igual a 0. Simplificando las a, tenemos que a más b va a ser igual a 0. Y si recuerdan, ya tenemos el valor de a, que es 129 entre 50. Entonces tenemos que 129 entre 50 va a ser más b igual a 0. Ahora tenemos que despejar la b, y nos va a quedar que b va a ser igual a menos 129 entre 50, y ya tenemos el valor de b. Ahora vamos por el valor de c, el cual es muchísimo más sencillo de sacar una vez que ya hemos obtenido todos estos problemas. Primero tenemos que localizar igual términos semejantes, y tenemos que la única c que nos queda es cs, y la única as que tenemos es esta que está siendo multiplicada por 200. Y tenemos aquí constantes, no, 0. Entonces tenemos que 200 por as va a ser más cs igual a 0. Simplificando, tenemos que 200 a más c igual a 0. Repito, ¿por qué 0? Porque no tenemos ningún término que se vaya multiplicando por ese, sigue siendo constante. Ahora, si recuerdan, ya tenemos el valor de a. Entonces nos va a quedar que 200 va a ser multiplicado por 129 entre 50 más c. Obteniendo esto, tenemos que, aquí mismo lo haré, 129 entre 50 por 200, 516. Entonces tenemos que 516 más c es igual a 0. Entonces despejando tenemos que c va a ser igual a menos 516. Y ya tenemos nuestras 3 a, b y c. Simplemente nos queda sustituir en nuestra ecuación original los valores. Así es que hagámoslo. Muy sencillo. Teníamos que a entre s perdón, mi garganta ya está algo cansada. Tenemos que a entre s va a ser igual a nuestro valor de a, que va a ser 129 por 50 entre 1 por s. Menos, porque tenemos aquí un negativo. 129 entre 50 s menos también 516, y todo esto por 1 entre s cuadrada más 200 s más 100.000 entre 129. Muy bien, ya tenemos nuestras raíces. Ahora, ¿qué es lo que procedemos a hacer? Lo que vamos a proceder a hacer es una muy sencilla transformadas. Entonces procedemos a realizar nuestras transformadas. Y haciendo nuestras transformadas tenemos que 129 entre 50
Nos va a quedar que la transformada de inversa de 1 a 3 va a ser 1. Y ojo aquí. Aquí ya tenemos un problema. Que es una ecuación muy larga, muy grande y que no podemos llegar a una simplificación sencilla. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Para ello tenemos que recordar que todo esto está haciendo entre Q por S. Ok, procedemos a agarrarlo por partes para no complicarnos. La primera parte va a ser agarrar todo este denominador. ¿Para que me va a funcionar todo este denominador, perdonen? Pues sencillo. Agarramos y primero agarramos estas dos partes. Estas dos partes que van a decirme. Me dicen que S cuadrada más 200 S. ¿Lo puedo simplificar? Claro que sí. ¿Qué término me puede dar esto? Yo intuyo localmente así de conciencia que S más 100 al cuadrado me puede dar esto. Comprobemos si es cierto. El primer término al cuadrado, S cuadrada. El primer término por el segundo, por el producto del exponente nos va a quedar que va a ser 200 S. Y el último al cuadrado nos va a quedar igual a 10.000. Comprobemos si es cierto. Y el último al cuadrado nos queda efectivamente 10.000. Ahora, este 10.000 no se parece nada a este 100.000 entre 129. ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Lo que puedo hacer es lo siguiente. X más nuestro signo, 10.000, va a ser igual a 100.000 entre 129. Despejando esto nos queda que X va a ser igual a 100.000 entre 129 menos nuestro 10.000. Nos queda que simplemente agarramos nuestra calculadora y hacemos lo siguiente. 100.000 129 menos 10.000 y nos queda este decimal gigante. Y nos vamos a agarrarlo como decimal, sí. Menos 9.224.80. Ahora, si yo completo esto con mi menos 9.224.80, esto va a ser igual a esto. Simplemente a completando. Muy bien, ya tenemos nuestro denominador simplificado. Ahora tenemos que proceder con la parte de arriba de nuestra solución. Así es que vamos a ello. Habíamos dicho que teníamos ya simplificado nuestro denominador. No olvidando que Q sigue siendo todo esto en QS. Igual a 129 entre 50 transformada inversa de 1 entre 1 sobre S. Nos queda que menos 129 entre 50 S menos 516. Y nos había quedado nuestro denominador como S más 100 al cuadrado menos 9.224.80. Así estaba. Efectivamente, así estaba. Ahora tenemos que proceder a simplificar nuestra parte de arriba. Para simplificar nuestra parte de arriba, hacemos lo siguiente. Esa parte que ya hemos obtenido la vamos a sustituir en S. Y nos va a quedar lo siguiente. Nos va a quedar menos 129 entre 50, no olvidando esa constante, por S más 100. Obtenemos que menos 129 entre S va a ser menos 129 sobre 50 por S. Sin cambios, ¿no? Ahora vamos a dividir esto y nos va a quedar lo siguiente. Menos 129 partido por 50 por 100 nos queda menos 258. Menos 258. Ojo, acuérdense que aquí tenemos un valor previamente original.
O sea que nos va a quedar lo siguiente. Para que esto yo pueda plantearlo y que me quede equitativamente sin que eso haya alterado algún resultado, tenemos que decir que x menos 258 va a ser igual a menos 516. X despejando va a ser igual a menos 516 más 258. ¿A cuánto va a ser? Fácil. Menos 516 más 258. Nos va a quedar que x es igual a menos 258. Ahora sí es justo decir lo siguiente. Lo vamos a plantear en esta hoja. Nos puede quedar que menos 129 entre 50 por s más 100 menos 258 partido por s más 100 al cuadrado menos 9224.80 es lo mismo que lo que teníamos aquí, simplemente que más simplificado. Y ahora, ¿qué vemos aquí? ¿Qué es lo que obtenemos de aquí? Aquí podemos hacer la siguiente simplificación: partir todo con un denominador común. ¿Y cómo se hace eso? Se hace como que 129 entre 50 va a ser multiplicado por s más 100 entre s más 100 al cuadrado menos 9224.80 menos 258 partido por el mismo denominador s más 100 al cuadrado menos 9224.80. De aquí, ¿qué podemos obtener? ¿Cómo podemos obtener estas transformadas inversas? Fácil y sencillo. Hay una propiedad o una transformada, una regla en la cual nos dice que si tenemos este coeficiente elevado al cuadrado y este coeficiente no, es una transformada de coseno. Y si tenemos que k cuadrado es igual a esta k, es lo mismo que decir que tenemos un seno. Aplicando ese principio y ese conocimiento de las transformadas inversas de Laplace, hacemos el siguiente procedimiento. Es muy sencillo. Primero que nada, obtenemos k. ¿Cómo se obtiene k? Tenemos que k cuadrada es igual a 9224.80. Sacando la raíz, tenemos que la raíz de 9224.80 es igual a 96.04. 96.04. Ahora sí podemos proceder a realizar nuestra transformación. Y tenemos que menos 129 partido por 50 multiplicado por e a la menos 100 t por el coseno de k, que va a ser 96.04 t sencillamente. Ahora vamos con nuestra siguiente parte, esta. Sacamos nuestro factor común, menos 258. Tiene que haber una k elevado al cuadrado de arriba. Entonces, ¿qué hacemos para añadir esa k? Sencillo. Ahora aquí tenemos que añadir un 96.04, sacando nuestro factor común, tenemos que 96.04, ya completando la regla, más 100 al cuadrado menos 9124.80. Agregamos este aquí arriba porque aquí tiene que estar k, aquí tiene que estar k cuadrada. Completando esto, tenemos que compensar eso que hemos añadido, y eso que hemos añadido lo vamos a añadir con 96.04. Si yo multiplico esto, nos va a quedar igual a esto, sin alteraciones. Y ahora sí procedemos a utilizar la regla. Y la regla nos dice que va a ser menos 258 partido por 96.04 por e, igual procedemos menos 100 por t. Y ahora, como estamos con k, con una constante, va a ser seno de la raíz, que es 96.04 por t. Ahora procedemos a juntar nuestro resultado. Lo que
ecuación larga que hemos obtenido. Y teníamos, sin olvidar, que Q va a ser igual a la transformada que hemos obtenido antes, que era 129 partido por 50 menos 129 partido por 50 por E a la menos 100t coseno de 96.04, si no me equivoco, por t menos 258 96.04 por e a la menos 100t multiplicado por el seno de 96.04 por t. A esto lo tenemos que derivar, porque si recuerdan estamos con QdS y lo que a nosotros nos interesa sacar es la intensidad de corriente. Así que podemos hacer una derivación respecto al tiempo. Le dieron una constante 0, así es que de esta ya me lo voy a quitar del camino de entrada para simplificar nuestro proyecto. Y aquí tenemos algo muy interesante, tenemos todo esto, que esto es un producto y esto ya no es un producto. Aplicamos regla de la cadena. Regla de la cadena siendo menos 129 partido por 50. Tenemos una derivada exponencial y otra constante es una multiplicación. Y la ley que nos dice que una multiplicación de una derivada se resuelve de la siguiente manera. La derivada de la primera, e menos 100t, por su derivada de u, que va a ser 100 menos 100, por la primera, coseno de 96.04t, más, ahora sí, la primera que sea la menos 100t, por la derivada de esto. Y la derivada segunda de coseno es menos 0. Y nos va a quedar que va a ser menos la derivada del ángulo, sin olvidarlo, 0.04 por el seno de 96.04. Juntando, obtenemos que si simplificamos todo esto, nos queda $258. Verificamos 129 partido por 50, 158 por e a la menos 100t coseno de 96.04t más e a la menos 100t multiplicado por menos 96.04 seno de 96.04. Aquí tenemos nuestra primera. Ahora vamos con la siguiente parte de la regla de la cadena, que es esto. Sacamos factor común, que es menos 258 96.04. Sigue siendo la misma multiplicación, así es que sigue siendo la primera derivada, menos 100t menos 100 por la derivada, por la segunda, más, ¿por qué más? Porque es seno es coseno positivo, 96.04e a la menos 100t por su derivada, que es coseno de 96.04. Muy bien, ya tenemos nuestros términos en común. ¿Y cuáles son nuestros términos en común? Es este de aquí con este de aquí. Así es que hay que simplificar. Esto está muy largo. Simplificando nos va a quedar lo siguiente. Nos queda que... perdón. La intensidad respecto al tiempo va a ser igual a 8851. ¿Por qué? Porque sumamos esto con esto. Nos queda que 258 más 96.04, 8851, efectivamente entre 25, no me equivocaba, va a ser igual a e a la menos 100 t coseno de 96.04 más menos
aquí tenemos que simplificar. 258, perdón, 258, 36.04 por 100 nos queda 268.63. Así es que hacemos lo siguiente. Esta es nuestra primera parte. Esto ya simplificando, ya estamos simplificando. Senos con senos nos va a quedar 268.63. Esto es igual a 268.63. Entonces, seguimos. Positivo, aquí es un negativo. Entonces 268.63 menos 96.04 nos queda un 172.59. Pero vamos a hacerlo por partes para que se entienda. Esto simplificado nos va a quedar, ignorando esto, nos queda 268.63. E a la menos 100t seno de 96.04t. Y aquí tenemos otro seno que sigue siendo multiplicado por e a la menos 100t. Ya lo sabemos de entrada, todo esto. Simplifiquemos y sumemos esto. 268.63 menos 96.04. Nos va a quedar lo siguiente. Nos queda en fracción ya 17.259 entre 100 por e a la menos 100 t seno de 96.04. Y listo. Hemos encontrado la solución a nuestro circuito RCL. Juntemos la respuesta. La respuesta nos queda que la intensidad respecto al tiempo va a ser igual a 8.851 partido entre 25 por e a la menos 100 t coseno de 96.04 más 17.259 partido por 100 por e a la menos 100 t seno de 96.04. Y esta es la solución general para la intensidad de corriente de un circuito RCL. Muy bien, esto ha sido todo por mi parte en ambos circuitos. Espero y les haya gustado y agradado. Sin nada más que decir o añadir, los dejo. Muchas gracias por ver este video y adiós.